Buenos días, les saluda Doménica Villena, analista en políticas públicas de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Bienvenidos a este webinar donde vamos a tratar sobre los desafíos y el contexto en el sector hidroenergético y la cartera de inversiones de proyectos para las cuencas andino-amazónicas. En ese marco, vamos a desarrollar dos ponencias. Para ello saludamos al doctor César Butrón Fernández, presidente del directorio del Comité de Operaciones Económicas del Sistema Interconectado Nacional COES, y a Jimena Guardia Muguruza, especialista en gestión ambiental en el sector energético de UTEC. Previo a las presentaciones, vamos a desarrollar un marco introductorio sobre el proceso de planificación para la promoción del sector hidroenergético. A nivel de país, en 1980, el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, desarrolló un estudio para evaluar el potencial hidroeléctrico, con enfoque en las cuencas del Marañón y Ucayali. Este documento sustentó diferentes instrumentos de políticas, así como resúmenes ejecutivos para la promoción de proyectos de centrales, nuevamente en la cuenca del Marañón. Ya en el 2014 y 2015, nuevamente retomando el sustento de este estudio técnico de 1980, a nivel local, el gobierno regional de San Martín desarrolló una evaluación del potencial hidroenergético del sector norte de nuestro país, y la Autoridad Nacional del Agua hizo una evaluación sobre la gestión integral de recursos hídricos, desarrollando un acápite vinculado al sector hidroeléctrico. Y ya en el 2019 y 2020, dentro de las políticas de cambio climático que viene desarrollando el país, se emitió el catálogo de medidas de adaptación al cambio climático, la cual proponía como una condición habilitante desarrollar o nuevamente actualizar este estudio de potencial hidroeléctrico en el contexto del cambio climático. A nivel del sector, que es el Ministerio de Energía y Minas, tenemos dos políticas públicas vigentes, que es la Política Energética Nacional del 2011 al 2040 y el Plan Energético Nacional 2014 con miras al 2025. Es preciso mencionar que la electricidad es considerada el recurso con mayor proyección de crecimiento para satisfacer la demanda energética a nivel mundial. Esto a nivel Perú, como país, nos proyectamos al 2050, justamente desarrollar o cambiar la matriz energética a fin de orientar hacia opciones más sostenibles como son las energías renovables, ¿no? Tenemos la energía solar, eólica, así como la hidroelectricidad. En ese sentido, a nivel institucional, los sectores están desarrollando, se encuentra en un proceso de fortalecimiento institucional sobre el cual merece ser visto a nivel, revisar las políticas y las normativas de este sector. Dicho esto, cedo la palabra al doctor César Butrón Fernández, quien nos va a presentar un poco el tema del rol de la hidroenergía en la planificación de la transmisión eléctrica, así como los proyectos priorizados a corto o mediano plazo en nuestro país. Doctor César, le cedo la palabra. Sí, buenos días con todos. Muy agradecido por la invitación para exponer este tema tan importante para el desarrollo del país. Voy a compartir la pantalla. Espera un segundo. Sí, Gracias. claro que sí. Voy directo al grano, tengo bastante que decir y es poco tiempo. Ahí en la pantalla pueden ver ustedes las preguntas que se me han hecho para que pueda absolver esos temas en esta exposición. Pero en general parece que son dos grandes temas, ¿no es cierto? ¿Cómo se planifica la hidroenergía? ¿Cómo se sabe dónde van a haber nuevas centrales eléctricas o no? ¿Qué rol tiene la transmisión eléctrica? ¿Cómo se interconecta con el sistema? ¿Y qué rol se espera que cumplan los proyectos de las otras energías, aparte de la hidroeléctrica, las energías renovables no convencionales? Lo primero que quiero comentarles es que en el Perú, la generación, según la ley y la constitución, la generación es de libre competencia, no está planificada, no hay un organismo que planifique dónde debe ir la nueva generación, cuánto debe ser, de qué tecnología debe ser. Es cada gente desarrolla según donde encuentre recurso y donde sea rentable desarrolla los proyectos de generación. Aun cuando el Estado interviene directamente, como ha sido hace poco, vía las subastas de renovables,
o para las subastas hidroeléctricas que hizo el Estado para la Vía por Inversión, no señala el lugar, simplemente señala una capacidad y una tecnología, nada más. Entonces, ese es el primer punto. No hay nadie que esté determinando dónde se va a desarrollar la generación. Y entonces vamos al problema que tiene el COES, que es que tiene que planificar. La ley dice que el COES tiene que planificar la expansión de la transmisión. ¿Y cómo se planifica una expansión de la transmisión si no se sabe por dónde va a venir la generación y cuánto va a ser ni qué tecnología va a ser? La demanda, más o menos que se puede proyectar, pero no sabemos por dónde puede haber la generación. Entonces, este es nuestro dilema. Tenemos un futuro que hay que planificarlo a 10 años, hay que planificar las líneas de transmisión que el sistema requerirá, pero no sabemos si la demanda va a ser alta o baja, el costo de combustible, si va a haber mucha agua o no en el sistema, si la oferta será hidro o renovable o térmica, porque el desarrollo del gas no sabemos por dónde va a ser. Y entonces, esta es la clave fundamental de este plan. Este plan no se hace para un futuro definido, sino para una gran cantidad de escenarios futuros. En la pantalla lo que tienen es una muestra de cómo se proyecta la demanda. No se toma un solo punto de proyección de demanda, sino que se toma toda una superficie posible de posibilidades de crecimiento de la demanda, que si crece más en el centro, que si crece más al sur, que si crece igual por todo lado. Entonces se establece una superficie de posibles puntos de demanda que podrían estar en el futuro. Esa es la manera de hacer. Y para el caso de la generación, esto es muy importante porque he visto ahí que se está mencionando que, digamos, en el plan del COE figura que se van a desarrollar hidroeléctricas en el Marañón. No es que específicamente sea eso, sino que se evalúa todas las posibles alternativas de generación disponibles. En el mapa mostramos que las alternativas que se evalúan constantemente es desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas en el norte, justo en la zona del Marañón, otras más al sur, hay otras relacionadas en el sur propiamente dicho, hay posibilidad de usar gas, hay posibilidad de usar las renovables. Entonces se evalúa todas las posibles combinaciones de tecnologías y ubicaciones de nuevas centrales de generación. No se evalúa una sola, no se determina un plan, sino que se tiene que hacer una evaluación de todo lo que podría venir al futuro. Porque imagínense si planificamos sobre la base que se va a desarrollar solamente la cuenca del Marañón y resulta que por alguna razón no se puede hacer y se construyeron líneas para el Marañón y no se construyeron líneas para el sur, por decir. Entonces ese plan no serviría para nada. Entonces, ¿cómo se aborda? ¿Cómo es el proceso de planificación? No los voy a aburrir con los detalles, pero se hace un diagnóstico de cómo está el sistema ahora y cómo va a estar dentro de 10 años. Se plantea una serie de planes, o sea, se desarrollan proyectos de transmisión para poder atender y resolver esas necesidades que ese diagnóstico está mostrando, que las partes rojas son donde se va a sobrecargar los sistemas de transmisión, y se evalúan una serie de planes de transmisión con una serie de alternativas, como ya les he explicado, de posibilidades de generación de demanda en tanto en ubicación, tecnología, potencia, etcétera. Y se analizan, fíjense ustedes, ahí hay 648 escenarios simulados. Se evalúan 648 escenarios de diferentes posibilidades de combinaciones de esto que les acabo de hablar, de oferta y de demanda. Y se interpolan puntos, 11.200 interpolaciones entre todos esos escenarios. Y a cada uno de esos escenarios se le asigna unos parámetros que miden las bondades del sistema de transmisión, si soporta o no soporta esas combinaciones. Entonces, al final, lo que se elige es un plan el más robusto. No es el más barato, no es el plan, no es un único plan que pueda tener un único punto de desarrollo de demanda de oferta, sino es el plan que mejor soporta la mayor cantidad de posibilidades. Entonces se llama un plan robusto. Este plan robusto está diseñado para soportar que si se desarrolla generación en el norte, lo puede soportar. Si se desarrolla generación en el sur, lo puede soportar. Si se desarrolla interconexión con Ecuador o con Chile, lo puede soportar. Entonces, esa es la clave del plan de transmisión que no es muy conocido, que es un plan que por definición, por ley, porque así nos lo manda, debe estar preparado para atender cualquier posible necesidad dentro de un gran escenario, de una gran gama de escenarios que se proyectan a futuro. Entonces, y dentro de los cuales el escenario de desarrollo de la cuenca del Marañón es solo una posibilidad, no es ni una realidad, ni es tampoco una propuesta del COES. Y en función de eso es que se puede ver cómo se ha ido desarrollando la red de transmisión troncal en el Perú
desde el 2011, fíjense ustedes que había una sola línea de 500 kilovoltios solo por la costa, y poco a poco ha ido creciendo para atender todo lo que se necesite en costa y sierra del Perú, que es la zona más habitada, y para llegar a la selva solamente unas cuantas líneas de penetración a ciudades importantes. ¿Por qué? Porque no hay grandes poblaciones urbanas ni grandes desarrollos industriales en la selva. Cuando haya necesidad, el COES lo preverá con la anticipación suficiente. Entonces, la visión de largo plazo del sistema de transmisión que ven ustedes ahí es una serie de líneas de 500 kilovoltios totalmente enmalladas para proveer confiabilidad, es decir, si falla por un lado se puede alimentar por el otro, y que cubren todas las posibles desarrollos de generación. A este sistema se va a poder conectar si se desarrolla en el norte toda la cuenca del Marañón o de lo que haya por ahí, si se desarrolla las cuencas del sur, si se desarrollara Inambari, por ejemplo, que fue tan criticado, también este sistema estaría preparado para recibir la generación de esto, y como les adelante, también estaría preparado para la interconexión con Chile y con Ecuador. Entonces, en ese escenario, ¿qué rol se espera que cumplan las nuevas tecnologías? Lo que está viendo en la pantalla es una proyección de cómo le va a ir a la oferta y la demanda en el Perú, considerando que no se construye nada más, sino lo que ya está en construcción. La línea verde punteada es el crecimiento de la demanda. La línea azul es el crecimiento de la oferta eficiente, la oferta que es de costo barato. Para ponerlo en términos simples, la oferta que no incluye petróleo, diésel ni residual de ningún tipo, solamente renovables, hidroeléctricas y gas natural, ¿no? Y la línea roja de arriba es la capacidad total del sistema que sí incluye todas las plantas térmicas con diésel. Entonces lo que podemos ver es que si no se construye nada más en el Perú, ninguna nueva capacidad de generación, donde sea que se vaya a hacer y de la tecnología que vaya a hacer, esta reserva, esta capacidad eficiente de generación, se cruza con la demanda más o menos en 2026. Quiere decir que hasta el 2026, si no se ha construido nada más, vamos a tener que operar diésel con todo lo malo que eso representa en términos ambientales y en términos de costo de la electricidad. Quiere decir que hay que desarrollar algo. ¿Y qué es lo que se puede desarrollar? Vamos a analizar. Tenemos montones de proyectos de hidroeléctricos estudiados. Ahí lo que se muestra es los que estaban con concesión temporal en el año 2009. Pongo 2009 para que vean que desde entonces ya estaba todo totalmente identificado, proyectos totalmente identificados hidroeléctricos que se pueden desarrollar. Están evidentemente los de la cuenca del Marañón, ¿no? Totalmente identificados, pero también quiero decir que hay una oposición muy grande al desarrollo de hidroeléctricas en todo el mundo. Ahí está el Congreso de la República Peruana oponiéndose a una central. Está en Chile el famoso Hidroaicén, que se opusieron y detuvieron la construcción de Hidroaicén. En Brasil, la cuenca del río Xingu, oposición muy grande. Entonces, cada vez es más difícil construir centrales hidroeléctricas. La otra posibilidad que tiene el Perú para atender el crecimiento de la demanda es el gas natural, con el proyecto del gas al sur, etcétera, etcétera. No digo que deba ser, estoy diciendo que es la otra posibilidad que existe, porque el gas existe. Y por supuesto están todas las energías renovables no convencionales, que están desde el viento, las pequeñas hidroeléctricas, la mareomotriz, la geotérmica, la biomasa y la solar, ¿no? En sus dos alternativas, la solar de paneles solares y la solar termosolar. Todas estas alternativas existen y se pueden desarrollar, pero ¿qué es lo que tiene más el Perú? Tiene viento en las zonas rojas, ahí está el mapa eólico del Perú, pueden ver ustedes, las zonas rojas es donde hay buen viento. No es que el Perú tenga buen viento en todo su territorio, pueden ver ustedes que está más o menos en el norte, ¿no? Por Talara y por la Sierra Norte de Cajamarca y de Piura. Luego está al sur de Lima, la zona de Marcona y hasta más abajo, hasta el norte de Arequipa, y paramos de contar de buenos vientos, ¿no? Solar sabemos que hay, el sur del Perú es el segundo mejor sitio después del norte de Chile, hay gran cantidad de radiación solar, entonces ahí hay una fuente que se puede desarrollar. La geotermia todavía es un poco cara y todavía no hay la exploración suficiente y además, como repito, es bastante más cara, vamos a ver más adelante, que las otras dos. ¿Cuál es el problema con las centrales eólicas y solares? Ahí tienen datos reales de operación del sistema interconectado que muestran que sí, son variables. Por su naturaleza son variables, pero el consumo no es variable. Uno no quiere que esté variando la electricidad que uno usa, que suba y baje, porque la necesidad que la tengo es permanente. Entonces, estas energías traen ese problema que tiene soluciones. Tiene soluciones de dos tipos: utilizar las centrales convencionales de reserva para cubrir esas disminuciones de producción eólica y solar, o utilizar almacenamiento de energía en función de baterías u otros mecanismos que sí existen. Para todo eso hay que definir cuál es el que tiene el costo óptimo. Nada es gratis.
tiene un costo adicional. Tiene solución, pero tiene un costo óptimo. Veamos el tema y les quiero demostrar que realmente no va a ser tan fácil desarrollar hidroeléctricas, lo cual puede significar un sentimiento de tranquilidad desde el punto de vista ambiental, por el tema del costo, el costo total de desarrollo de una hidroeléctrica. Estos son datos a nivel mundial, ahí está la fuente, y más o menos cuesta 5 centavos de dólar por kilovatio hora, es al precio que tiene que vender una central hidroeléctrica para ser rentable. ¿Ya? Más o menos, está entre 4 y 5 centavos de dólar. Y miren ustedes los costos de las otras tecnologías, también la fuente está ahí abajo, disculpen que esté corriendo por el corto tiempo, y pueden ver ustedes que casi nada compite con solar fotovoltaico, que está entre 36 y 44, 32 y 42, y luego eólico entre 28 y 54, eólico en tierra, no eólico en el mar, ¿no es cierto? Entonces, esto de por sí significa, para contestar a la pregunta, ¿qué rol tienen estas energías? Que el Perú solo tiene dos posibilidades. Hidroeléctricas ya no, por la enorme oposición ambiental y social, por la dificultad de desarrollo, porque toma mucho tiempo desarrollar las centrales hidroeléctricas, y solo quedaría, por un lado, el gas natural, que hay un proyecto para desarrollar el gasoducto al sur, y que hay en el sur 1500 megavatios instalados listos para convertirse a gas natural y que ahora operan con diésel, o por otro lado las energías renovables, pero las hidroeléctricas ya no compiten con ninguno de los dos. Esa es la visión que nosotros tenemos, espero haber cumplido con el tiempo, y seguramente que después habrá preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por la exposición. De hecho, es importante tener presente el panorama de planificación vinculados a centrales hidroeléctricas, especialmente si esto se vincula con ríos importantes de nuestra Amazonía, ¿no? Bien, cedemos también la palabra. Continúa la presentación de Jimena Guardia Muguruza, especialista en gestión ambiental en el sector energético de UTEC. Previa a la presentación, nuevamente vamos a señalar algunos inputs que surgieron en el marco de la promoción de centrales hidroeléctricas. En el 2011 se emitió un decreto de urgencia promoviendo 20 centrales hidroeléctricas para la cuenca del Marañón. De ellas, algunos de estos proyectos, como Chadín y Veracruz, realizaron estudios de impacto ambiental, tienen estudios técnicos previos, los cuales han sido observados porque no era minucioso en el estudio o porque estos proyectos iban a generar serios impactos ambientales y sociales. Entonces, en ese marco, Jimena nos hablará sobre cuáles son los vacíos de información recurrentes al momento de la evaluación ambiental de proyectos hidroeléctricos y cuáles son las capacidades técnicas que se requieren para reforzar la evaluación de estos proyectos en el marco del CEIE. Te cedo la palabra, Jimena. Muchas gracias. Como bien ya lo dijo César Butrón, en realidad tenemos un gran potencial para el desarrollo de centrales hidroeléctricas. De hecho, estas son energías renovables, son centrales que nos permiten la generación de base para poder afianzar el sistema eléctrico interconectado nacional. Sin embargo, vemos que con el pasar de los años, cada vez el desarrollo de proyectos de centrales hidroeléctricas se vuelve mucho más incierto, en gran medida en realidad por todas estas problemáticas ambientales y sociales que conlleva el desarrollo de proyectos de centrales hidroeléctricas. Entonces, para poder abordar las preguntas que me hicieron acerca de los desafíos y propuestas para el desarrollo de estas centrales, quisiera yo empezar hablándole un poco acerca de cuáles son estos impactos ambientales asociados tanto a centrales hidroeléctricas como a la infraestructura de transmisión, porque nosotros hablamos de centrales específicamente, pero estas no van a estar aisladas, tienen que tener un sistema para poder transmitir y interconectar esta generación al sistema, y por lo tanto los impactos no son exclusivos de las centrales, sino también del sistema de transmisión. Quiero hablarles también de estos vacíos de información recurrentes al momento de evaluar los estudios ambientales para este tipo de proyectos y cuáles son estas capacidades que necesitamos nosotros para poder reforzar esta evaluación.
Entonces, hablando acerca de estos impactos ambientales de centrales hidroeléctricas, acá solo les muestro un esquema de centrales hidroeléctricas del tipo de regulación de embalse. Tenemos otro tipo de centrales como las de pasada, pero en este caso las centrales de embalse tienen impactos diferenciados. Estamos hablando de centrales de mayor volumen que van a tener un embalse para poder realizar la regulación de la generación. ¿Esto qué implica? Implica que al momento de la construcción vamos a necesitar el desbroce de la cobertura vegetal, vamos a necesitar también la inundación, el recrecimiento de grandes extensiones de terreno, y esto puede implicar en algunos casos la reubicación o el reasentamiento de poblaciones. Entonces tenemos grandes impactos justamente ambientales y sociales asociados a esta etapa constructiva, los cuales obviamente tienen una serie de complicaciones tanto por la obtención de permisos como por el mismo relacionamiento que tenemos con la población, y en muchos casos lo hemos visto acá en el Perú, bastante oposición. Pero no son los únicos impactos asociados. Tenemos también que a lo largo del desarrollo de la central vamos a tener la purga de sedimentos, ¿no?, que puede también generar impactos por estas concentraciones más elevadas de sedimentos en el cuerpo de los ríos o el cuerpo de agua que venga más adelante. Vamos a tener impactos justamente por la construcción de infraestructura asociada en los túneles, canales de conducción, de también los caminos de accesos que sean necesarios, ¿no es cierto? Podemos tener, debido a esas actividades de construcción, también impactos por una posible remoción de masas. Estamos hablando de que esta construcción se da generalmente sobre terrenos que no necesariamente tienen la consistencia geológica y geotécnica necesaria para poder soportarlo. Sí, podríamos tener deslizamientos, podríamos tener derrumbes, podemos tener todo este fenómeno de remoción de masas y por lo tanto también algunas complicaciones, ¿no? Tenemos también la afectación de la vida acuática a usuarios directos e indirectos también por la variación de este caudal, y podemos tener, como les había mencionado, también afectación a los receptores que están sensibles, que están en el área del proyecto, en el área de influencia, con lo cual tenemos que hacer un manejo bastante minucioso de todos los impactos ambientales y sociales asociados a este tipo de centrales. Adicionalmente, como les había mencionado, las centrales hidroeléctricas no están aisladas, tienen que tener un sistema de transmisión y por lo tanto la construcción de estas líneas de transmisión de la subestación también van a generar un impacto. Es distinto hacer una línea de transmisión en la costa que hacerlo, por ejemplo, en la selva, ¿no? Entonces, en ese sentido, el emplazamiento de la línea de transmisión, más la faja de servidumbre que tiene que estar libre para poder, por motivos de seguridad mismo de la línea de transmisión, va a generar también un impacto por el desbosque necesario, el desbroce, y esto definitivamente es un gran impacto si estamos hablando de líneas que van a ser emplazadas en el territorio amazónico, ¿no? Adicionalmente a otro tipo de impactos que podrían darse durante la operación por colisión de aves, ¿no? Efectivamente, tanto la central hidroeléctrica como las líneas de transmisión van a tener un mayor impacto visual también si es que estamos hablando o dependiendo de la zona, mejor dicho, si estamos hablando de una zona de alta biodiversidad como lo es la Amazonía, entonces vamos a tener también mayores impactos biológicos asociados. ¿Qué vacíos de información tenemos recurrentemente durante la evaluación de los estudios ambientales? Dados los impactos que ya les he mencionado, que son los impactos principales de este tipo de proyectos, tenemos muchos vacíos de información al momento de la presentación de estos estudios ambientales a la autoridad ambiental evaluadora. Uno de ellos es el vacío por el fenómeno de remoción de masas. Lo que se tiene que hacer es una cuantificación verdadera de este impacto,
cuál podría ser, cuál es el riesgo que tenemos de este fenómeno por deslizamientos, por derrumbes, y una propuesta de estrategia de manejo ambiental robusta que permita asegurar que no se van a dar estos impactos o que los vamos a prevenir o mitigar de algún modo. Otro aspecto que es bastante importante y que a veces no tiene la robustez necesaria es el modelamiento de sedimentos. Se tiene que hacer esta medición y cuantificación del transporte de sedimentos por la purga y la estrategia de manejo ambiental que va a efectuar la empresa desarrolladora del proyecto para poder mitigar este impacto. Por otro lado, a veces, por motivos mismos del desarrollo del proyecto, hay un desfase y una diferencia también entre diferentes estudios de agua que son necesarios y que te los piden diferentes instituciones ambientales, ¿no? Porque tenemos la ANA, tenemos el SENACE, entre otros. Entonces, en este caso, algunas se hace el estudio hidrológico, pero este no conversa con el estudio de aprovechamiento hídrico y este no conversa con el estudio de caudal ecológico, y lo que se necesita es que todos estos estudios sean consistentes y sean elaborados de una manera interdisciplinaria. Otro punto importante es el estudio hidrogeológico, ¿no? Es importante que se analice cuál es la afectación que va a haber a la recarga de los acuíferos justamente por la implementación del embalse que sea necesario para la central. Por otro lado, tenemos el inventario y caracterización de todos los usuarios de agua y de la infraestructura hídrica que se encuentra asociada o en el área de influencia de la zona, dado que estas van a sufrir también impactos por el desarrollo del proyecto. Así que es importantísimo que se verifique cuáles son todos estos usuarios, que se vea qué actividades económicas dependen de ellos para poder hacer una verdadera cuantificación y en caso sea necesario también una compensación. Por otro lado, es muy importante ver el tema de la fragmentación del hábitat acuático. Hay que hacer un estudio robusto del impacto que se tiene sobre el hábitat acuático y una propuesta de estrategia de manejo ambiental. Tenemos también que hacer un mejor desarrollo del estudio de compensación por pérdida de servicios ecosistémicos, ¿no? Sobre todo si estamos hablando en una zona de alta biodiversidad como lo es la Amazonía, en la cual de alguna u otra forma vamos a afectar los hábitats y los ecosistemas. Es importante que hagamos el estudio y la cuantificación de cuánto estamos perdiendo también por la desaparición en realidad de ciertos ecosistemas, de la flora y fauna local, y que se haga una adecuada compensación por esta pérdida, ¿no? Y por otro lado, también es importante que en caso sea necesario, porque no todos los proyectos tienen este caso, se haga un adecuado plan de reasentamiento. Si es que se necesita afectar terrenos que ya tienen una comunidad campesina o indígena en la zona y sean necesarios reasentarlos para el emplazamiento del proyecto, se tiene que buscar un plan robusto para poder reasentar a esta población y darle las mejores condiciones de vida, ¿no? ¿Qué capacidades necesitamos nosotros para poder reforzar la evaluación de los estudios ambientales en este sentido y dadas todas las deficiencias que estábamos nosotros apuntando dentro de los estudios ambientales? En el caso, por ejemplo, de los proyectos que son promovidos por el Estado, sí es importante que desde un inicio se haga un análisis adecuado de todas las alternativas que tiene el proyecto. A veces se lanzan licitaciones desde el Estado mismo en las cuales solamente se basan en criterios técnicos, ¿no? Yo quiero llevar energía desde esta subestación hasta esta otra subestación y no se hace el análisis de si en ese recorrido tenemos áreas naturales protegidas, tenemos ecosistemas sensibles, tenemos comunidades campesinas o indígenas, o tenemos una alta biodiversidad, ¿no? En el caso de flora y fauna. Entonces, es importantísimo que este análisis inicial de alternativas ya venga bastante robusto para disminuir justamente esas incertidumbres, la conflictividad social a la cual estamos acostumbrados en el desarrollo de este tipo de proyectos, y también para que el Estado tenga una mayor confiabilidad y menores riesgos, ¿no? Entonces sí es importante que se haga este análisis previo. Y lo otro que es importante es, si bien estamos
como ya lo había mencionado César, en digamos, abrimos la posibilidad que se desarrollen proyectos a nivel nacional de manera abierta. Lo que sí es importante es que estos estudios por parte del Estado también identifiquen cuáles son las zonas que no solo tengan el mayor potencial, sino que también, después de analizar ese potencial, hagamos el ejercicio de, digamos, quitar cuáles son las zonas que tienen algún tipo de afectación a áreas naturales protegidas. Luego, sobre esas que quedan, quitamos aquellas zonas que tienen afectación a comunidades, que tienen especies sensibles, por ejemplo, o en peligro. Y así, cada una de estas nos va a delimitar espacios que son necesarios a través de un ordenamiento territorial y que podemos nosotros dejar, digamos, para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, sí es importante que desde el Estado se haga este análisis para poder justamente disminuir los riesgos de estos proyectos hacia el Estado y también para poder desarrollar los proyectos que nosotros queremos y que se desarrollen también en las mejores condiciones ambientales y sociales. Por otro lado, desde el punto de vista de las autoridades ambientales, sí es importante que se haga un reforzamiento del acompañamiento de las líneas bases. A veces la autoridad ambiental, si bien tiene ciertos fondos para poder hacer este acompañamiento, este no es el caso de todos los proyectos. Entonces, en algunos casos se puede hacer el acompañamiento, en otros no. En otros casos es solamente en algún punto en específico, pero no podemos dar digamos, este acompañamiento para todos los proyectos. Es importante dotar estos recursos económicos a todas las autoridades ambientales para que puedan hacer un adecuado acompañamiento y verificación de que las condiciones de los muestreos de línea base se estén desarrollando de acuerdo a todas las guías que tenemos nosotros para hacer este tipo de muestreos y también para recoger la verdadera realidad de línea base de la zona. Por otro lado, es importante también reforzar los equipos técnicos de las autoridades ambientales, ¿no? Es necesario que tengamos equipos multidisciplinarios. Esto se está trabajando desde el punto de vista de las autoridades, pero sí es importante que este equipo sea dotado de todas las capacidades técnicas, que se les capacite, no solamente desde el punto de vista de evaluación de impactos o la evaluación de la parte ambiental y social. También es importante que se los capacite desde el otro lado, desde el punto de vista del desarrollador del proyecto, para que ellos sepan cuáles son todas las implicancias técnicas que tienen los diferentes tipos de centrales. Esto es importantísimo. No solamente ver el punto de vista ambiental, sino que ellos tengan la visión de cómo es que se desarrolla el proyecto para ver adecuadamente cuáles son los impactos reales que estos pueden conllevar. Y por último, algo importante es también la delimitación de las atribuciones de las entidades opinantes, ¿no? Tenemos muchas entidades que están o que tienen relación con el desarrollo de los proyectos de inversión. Tenemos al CERNAM, tenemos a la ANA, tenemos a CERFOR, tenemos una serie de entidades. Sin embargo, es importante que se delimite bien cuáles son las atribuciones de cada una y que al momento de ejercer su opinión también estas se limiten o se restrinjan solamente a sus funciones para evitar duplicidades, para evitar también distintas posturas, ¿no? Porque puede que el SENACE tenga una postura, puede que la ANA tenga otra. Entonces, la idea es que estas entidades conversen y tengan la delimitación adecuada de sus funciones para evitar retrasos también en el proyecto. Otra cosa que me parece importantísimo, sobre todo en el desarrollo de proyectos de centrales hidroeléctricas, es la participación significativa de las partes interesadas. Esto es algo que se debe desarrollar no solo para centrales, sino para todos los tipos de proyectos de inversión. Generalmente nosotros, al desarrollar un proyecto, recién iniciamos los talleres con las comunidades, con los pueblos indígenas, cuando ya estamos en el desarrollo mismo del estudio ambiental, ¿no? Hacemos el primer taller, el segundo taller,
el tercer taller, la audiencia pública. Sin embargo, no estamos recogiendo todas las opiniones de la población desde el inicio y la concepción del proyecto. Muchos conflictos sociales se pueden evitar si es que nosotros desde un inicio, desde la concepción del proyecto, cuando estamos haciendo el diseño de la infraestructura, recogemos también cuáles son estas opiniones, percepción de la población en algunos sentidos, para llegar a un equilibrio tanto técnico como económico, que efectivamente necesitamos porque es un proyecto de inversión, pero también desde el punto de vista ambiental y social. Si hacemos todas esas modificaciones desde un inicio y también permitimos que las comunidades vayan aportando a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, durante la evaluación ambiental, posterior a la evaluación, a la aprobación del estudio ambiental también, durante la construcción, operación y abandono de un proyecto, definitivamente vamos a tener proyectos exitosos, ¿no? Sin embargo, esto es algo que se tiene que trabajar, ir más hacia atrás, ¿no? En la participación de todas las comunidades en el desarrollo de estos proyectos. Creo que eso es todo en mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, por la interesante exposición y el contenido de las presentaciones. De hecho, sí, ¿no? A través de este evento lo que se quiere plantear es que exista una planificación estratégica para la promoción de este tipo de proyectos de infraestructura que incorpore el componente ambiental, ¿no? El análisis ambiental e integre estudios técnicos minuciosos, especialmente si se tratan de ríos en la Amazonía peruana. Bueno, tenemos preguntas del público, las vamos a fusionar para que podamos tener la opinión de ambos expositores. La primera pregunta, trata sobre el estudio de impacto ambiental, sobre el análisis del estudio de impacto ambiental y nos dice, en las propuestas que mencionan, en muchos casos estos proyectos vulneran el principio de indivisibilidad en los IGAs, al no considerar impactos acumulativos. ¿Es posible que no exista una metodología adecuada para identificar el área de influencia directa o indirecta del proyecto hidroenergético? Creo que nos referimos al principio de indivisibilidad y cómo esto se está manejando a nivel de evaluación de impactos, ¿no? Así es justamente lo que yo les mencionaba, ¿no? Nosotros no podemos hacer una evaluación exclusivamente de la central o exclusivamente de la línea de transmisión. Estamos hablando de un proyecto que es integral, ¿no? La central necesita de la línea para poder conectarse al sistema. Entonces, en ese sentido, mediante este principio de indivisibilidad, nosotros tenemos que evaluar los impactos completos de todo el desarrollo del proyecto. En otros casos, por ejemplo, y esto se ha visto mucho cuando tenemos o hablamos de centrales hidroeléctricas que están en cascada, ¿no? Y ahí va la otra pregunta, ¿no? Porque mencionaban cómo evaluamos nosotros los impactos acumulativos, ¿no? O sea, yo estoy, digamos, solamente desarrollando esta central, pero ¿cómo evalúo el impacto que tienen las centrales que están aguas arriba o cómo el impacto que yo voy a generarle a las centrales que están aguas abajo? O a otro tipo de usuarios que puedan haber en ese tramo del río, ¿no? Entonces, es importante justamente que nosotros hagamos la evaluación de todo el sistema, no solamente enfocarnos en nuestra área de influencia, sino que también ampliar esto, la evaluación de impactos a todo el área de estudio que puede tener un proyecto. Muchas gracias, Jimena, por la respuesta. Tenemos también un poco para fusionar el tema, el ingeniero José Serra nos hace la siguiente pregunta, ¿no? Esto ya dirigido al doctor César. Dice, ¿por qué el Ministerio de Energía y Minas no tiene un plan de 10 a 15 años para el desarrollo de la generación eléctrica? Bueno, esa es una pregunta que debía contestar alguien del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que tiene varios estudios con diferentes planes, pero que el problema fundamental es que por ahora en el Perú la generación no está centralmente planificada, no son planes vinculantes. Entonces, no tiene marco legal para determinar un plan que diga que esto es lo que se va a ejecutar y así se va a ejecutar y con proyectos con nombre propio. Esa es la realidad, por eso es que el Ministerio no tiene un plan todavía. Muchísimas gracias, doctor César. Bueno, ya un poco para cerrar el evento,
Es preciso mencionar que actualmente el sector se encuentra, como ya se mencionó, en un proceso de fortalecimiento a nivel institucional. Y también precisamos que el Congreso de la República presentó una propuesta para desarrollar un plan energético nacional del 2018 al 2020, ¿no? Entonces nos encontramos todavía en ese proceso de planificación y aportar recomendaciones, ¿no?, vinculadas a la mejor promoción o la mejor planificación para este tipo de proyectos de infraestructura. Bien, ya un poco con esta intervención, con las intervenciones que hemos tenido, estamos cerrando las ponencias de este primer día, no sin antes recordarles al público que nos está viendo que mañana a las 10 de la mañana estamos retomando la sesión vinculadas a propuestas para mejorar los procesos de planificación y desarrollo de la hidroenergía en las cuencas amazónicas, andino-amazónicas. El día de mañana vamos a tener la presentación de Leo Guerrero, que es ingeniero civil del Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. También vamos a tener la presentación de Mark Lambridge de TNC y Fátima Contreras de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Pueden encontrar más información de este evento y otras noticias ambientales a través de las redes de cada institución. Y bueno, nos esperamos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.